Bien, vamos a revisar ahora un tema importante, ¿ya? Que viene a ser hemorragia digestiva alta. Comencemos por su definición, ¿ya? Que fue pregunta de examen. Llamamos hemorragia o sangrado digestivo alto cuando la pérdida está por encima o es proximal al ángulo de Treis. O también te pueden decir por encima del ligamento suspensorio del duodeno. Ahí decimos que es alta, ¿no? Porque si está distal a este punto de referencia, distal o por debajo, ya vendría a ser una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Ese es el reparo anatómico para clasificarlo. En etiología han venido bastantes preguntas y la primera que te hacen es la causa más frecuente de sangrado digestivo alto. Y la respuesta es úlcera péptica. 60% de los sangrados digestivos altos se deben a la úlcera péptica. Recuerden, la más frecuente es la úlcera duodenal, ¿correcto? La más frecuente, úlcera duodenal, ¿no? En el bulbo duodenal, primera porción, ¿ya? La más grave, pero, que sangra, es la úlcera gástrica, ¿ya? Si hacemos una comparación entre las dos. La más frecuente, úlcera duodenal, la más grave, la de peor pronóstico, la úlcera gástrica, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos el sangrado que genera mayor mortalidad. Cuando te preguntan así, la que genera mayor mortalidad, eso viene a ser las varices gastroesofágicas, ¿no? De un paciente que tiene hipertensión portal, ¿ya? Recuerden el típico paciente con cirrosis. El paciente con cirrosis desarrolla hipertensión portal y esa hipertensión portal produce las varices gastroesofágicas, ¿no? Por un aumento de la gradiente Porto-Cava. Recuerden, la gradiente Porto-Cava más de 5 milímetros de mercurio ya es hipertensión portal, más de 10 milímetros de mercurio forma las varices a partir de 10 milímetros de mercurio y a partir de 12 milímetros de mercurio las varices se rompen. Y ahí aparece la hemorragia varicosa, que es la que tiene mayor tasa de mortalidad. ¿Correcto? Muy bien. Paciente con cirrosis, hipertensión portal es el dato. Luego te van a contar la historia de un paciente que tiene vómitos severos, vómitos intensos, vómitos incoercibles y empieza a tener sangrado rojo rutilante. Ese es el famoso síndrome de Mallory-Weiss, ¿correcto? Mallory-Weiss, que es una laceración, es un desgarro en la unión gastroesofágica, pregunta examen, unión gastroesofágica o también le llaman línea Z, ¿no? Entonces la laceración, el desgarro en la línea Z, en la unión gastroesofágica, producto de vómitos severos, intensos, es el síndrome de Mallory-Weiss. Ese es el dato. Cuando ya es una ruptura total del esófago, eso se llama síndrome de Boerhaave. Recuerden, ruptura total, ¿no? Del esófago. Muy bien. Luego tenemos también el cáncer gástrico, ¿no? El adenocarcinoma gástrico. También genera sangrado digestivo, ¿no? Sangrado digestivo que incluso puede ser crónico, ¿no? Con pérdida crónica de sangre. O la malformación vascular. Lo más frecuente es de la arteria gástrica izquierda. Por eso se ubica en la curvatura menor, en la parte alta. Parte alta de la curvatura menor, lo más frecuente, malformación de la arteria gástrica izquierda. ¿Cómo se llama eso? Lesión de Dieulafoy. Acuérdate, lesión de Dieulafoy. Muy bien. Luego también tenemos la lesión aguda de mucosa gástrica y eso es producto de fármacos gastrolesivos como los AINES. Recuerden el más gastrolesivo que torolaco, piroxicam, ¿no? Y todos los demás AINES clásicos recuerden que son gastrolesivos, ¿no? Gastrolesivos. Muy bien. Eso entonces en cuanto a la etiología. Recuerden que en la clínica de un sangrado digestivo alto va a aparecer esta sintomatología que es la hematemesis, ¿no? Ese vómito con sangre, hematemesis, vómito con sangre, que puede ser rojo rutilante cuando el sangrado es activo o puede ser un vómito porráceo, ¿no? Ya más oscuro, que es un sangrado reciente, ¿ya? Entonces la hematemesis o lo más frecuente. La clínica más frecuente de sangrado digestivo alto es la melena. Esas heces negruzcas, pegajosas, de mal olor, ¿no? La melena, ¿no? Recuerden que para que se forme melena, en el tracto digestivo, la sangre debe permanecer más de 14 horas por un volumen mayor a 80 mililitros.
¿no? Entonces un volumen más de 80 mililitros que permanece más de 14 horas en el tracto digestivo, ¿no? Como se ha producido el sangrado en la parte alta del tubo digestivo, entonces demora en salir. Entonces esa demora más de 14 horas hace que se oxide la hemoglobina y se produzca estas heces negruzcas, ¿ya? Y ahí aparece la famosa melena, ¿no? Entonces, hematemesis melena es la clínica para sospechar en un sangrado digestivo alto, ¿no? Y la etiología la vamos a sospechar de acuerdo a la causa, ¿no? Por ejemplo, una úlcera péptica, ¿qué te dará? Dispepsia, dolor en epigastrio, que aumenten ayunas, por ejemplo, ¿no? Para úlcera renal. En el caso de varices gastroesofágicas, los estigmas hepáticos, paciente con ictericia, con esplenomegalia, ¿no? Espacio de Trau ocupado, ¿no? Circulación colateral, ¿no? Y tiene sangrado digestivo, tienes que pensar en varices, ¿no? Vómitos severos intensos y sangra, tiene hematemesis, Mallory Weiss, ¿no? Paciente con melena, anemia ferropénica, baja de peso, llenura postprandial, pensar en un cáncer gástrico, ¿verdad? Cáncer gástrico, ya está. Entonces, la clínica también de la causa nos va a orientar, ¿no? En el diagnóstico del sangrado digestivo alto, ¿ya? Muy bien. Y en el laboratorio también, para sospechar de un sangrado alto, recuerden este cociente, ¿no? Entre el boom ureico y la creatinina, o lo que utilizamos en nuestro medio, que es la urea sobre la creatinina. Cuando este cociente sale alto, en el caso del boom ureico con la creatinina más de 30, o en el caso de urea creatinina más de 100, esto nos orienta que el sangrado es alto, ¿ya? Nos orienta. Porque muchas veces como que se puede dudar. Entonces, en esos casos, estas pruebas como básica de laboratorio nos puede orientar, ¿no? A si es alto o de tipo bajo. Entonces, cuando este cociente urea-creatinina está aumentado, entonces orienta a un sangrado alto. Muy bien. Luego tenemos por acá la evaluación de tu paciente con sangrado digestivo alto, ¿ya? Un score que quiero que te acuerdes al inicio de la evaluación de un paciente, al ingreso de un paciente con sangrado digestivo alto, el score de Blackford. Este es al ingreso del paciente. En el score de Blackford se evalúan varios parámetros. Por ejemplo, la urea, la hemoglobina, ¿no? La presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la presencia de melena, la presencia de síncope, la presencia de enfermedad hepática o enfermedad cardíaca. ¿Correcto? Entonces se da un puntaje a estos parámetros y si el puntaje es de 0 a 1, es de buen pronóstico. O sea, el paciente es de bajo riesgo, ¿no? Entonces a este paciente le recomendamos que vaya por consultorio externo. No es que vamos a hospitalizarlo, vamos a hacerle una endoscopía, no. Su manejo será ambulatorio, ¿ya? Porque es 0 a 1 punto, buen pronóstico. Pero en cambio, si el puntaje en el score de Blackford al ingreso del paciente te sale 2 puntos a más, eso es mal pronóstico. El paciente es de alto riesgo. Entonces, a este paciente es el que tienes que decirle, oye, te vas a quedar, porque hay que hacer una endoscopía en las próximas 24 horas. Hay que hacerle una endoscopía, ¿ya? Porque es de mal pronóstico. Entonces, para eso nos sirve el score de Blackford, para ver la conducta, manejo ambulatorio o manejo hospitalario. ¿No es cierto? No requiere endoscopía o requiere endoscopía en las próximas 24 horas. Eso es el aporte del score de Blackford. Importante también evaluar el estado hemodinámico, ¿no? Porque obviamente un paciente chocado, un paciente hipotenso, taquicárdico, tiene mal pronóstico. Entonces hay que evaluar el estado hemodinámico y los dos parámetros importantes, recuerden, es presión arterial y frecuencia cardíaca, ¿ya? Y acá utilizamos una clasificación que ha sido pregunta de examen, ¿ya? Hay 4 estadios al valorar el estado hemodinámico. El leve, cuando se pierde menos del 10% de volemia, o sea, más o menos 500 mililitros. Y luego tenemos el moderado, ¿correcto? Donde se pierde del 10 al 20%, o sea, entre 500 a 1000 mililitros de sangre. Y la diferencia entre estos dos, ¿por qué? Porque en la leve, tu presión arterial va a estar normal, tu frecuencia cardíaca va a estar normal. En el moderado, tu presión arterial va a estar normal, tu frecuencia cardíaca ya llegó a 100 latidos por minuto, o sea, como que está empezando la taquicardia por ahí,
Pero más que eso, la diferencia es este test. Acuérdense de este test que se llama el test TIL. El test TIL tiene como objetivo ver el estado hemodinámico en sangrados leves a moderados. Es esta basculación que se le hace al paciente. De lo que está en decúbito, lo incorporo. Si está en decúbito y al incorporarlo la presión arterial disminuye, ese es un test TIL positivo. Cuando al incorporarlo la presión arterial disminuye o la frecuencia cardíaca aumenta. Cualquiera de los dos. Ese es un test TIL positivo. Entonces, este test TIL sale negativo en el leve. En cambio, en el moderado ya sale positivo. Esa es la diferencia, ¿ya? Entre leve y moderado. Porque en el leve y moderado la presión arterial, la frecuencia cardíaca van a estar casi normales. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Con el test TIL. Test TIL negativo, sangrado leve. Test TIL positivo, sangrado moderado. Fue pregunta examen, por si acaso, ¿ya? Y el volumen en el moderado del 10 al 20%, ¿ya? En el severo o grave ya se pierde más, del 20 al 35%. Se pierde de 1000 a 1750 mililitros. Acá sí es fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque ya la presión arterial está menos de 100 milímetros de mercurio, ¿correcto? La frecuencia cardíaca va a estar más de 100 latidos por minuto. O sea, ya está hipotenso, ya está taquicárdico, ¿verdad? Porque recuerden por cardiología también que al perderse ya, ¿no?, más del 20% de la volemia, 30% específicamente, ya el paciente se choca, pues, ¿no? Se choca, ¿no? Al perder 30% de la volemia. Entonces hay hipotensión, hay taquicardia. Cuando el sangrado es masivo, ya se pierde más del 35%, ¿no? Más de 1750 mililitros, lógicamente acá la presión ya cae más, menos de 60 milímetros de mercurio. Estamos hablando de la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca aumenta también incluso más de 120, ¿no? Y el paciente chocado, ¿no? Muy bien, entonces esa es la clasificación del estado hemodinámico. Recuerden la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque eso nos va a valorar cómo está el estado hemodinámico, cuánto más o menos de volemia se pierde, ¿no? Y cuanto peor sea el estado hemodinámico, eso es mal pronóstico, doctores. Luego tenemos el score que evalúa durante la endoscopía, que es el score de Forres, ¿correcto? El score de Forres es un score endoscópico y tiene 3 estadios, ¿no? El sangrado activo, recuerden, el 1A, que es el sangrado, como están viendo en la imagen, a chorro o en jet, ¿correcto? Sangrado a chorro o sangrado en jet. El 1B, que es el sangrado en capa, sangrado en sábana, en capa, en sábana, ese es el 1B. Entonces acuérdate, el Forres 1, que es el sangrado activo, 1A, en chorro, en jet, 1B, en capa, en sábana. El 2 es el sangrado reciente. En el 2 tenemos el 2A, que es el vaso visible. Ahí está, vaso visible. Ese es el 2A. El 2B es coágulo adherido. Cuando te hablan de coagulito adherido, ese es el 2B, coágulo adherido. Cuando te hablen del 2C, te van a hablar de la úlcera con hematina, úlcera con un fondo oscuro, ¿ya? Úlcera con hematina, fondo oscuro, 2C. Y el 3 es el sangrado inactivo, que es la úlcera con fibrina, úlcera con fondo claro. Úlcera con fibrina, fondo claro, es el 3. No te confundas con el 2A, que es hematina, fondo oscuro. Es diferente. El 2B es coágulo adherido, el 2A es vaso visible, ¿correcto? Entonces tienes que acordarte porque te han preguntado, ¿no? En la endoscopía se observa coágulo adherido. ¿A qué corresponde? Forres 2B. O vaso visible no sangrante, 2A. Sangrado en chorro, en jet, 1A. Entonces, es importante que te acuerdes, porque te lo pueden preguntar tranquilamente, ¿no? Porque es un score bien utilizado. Y acá lo que vamos a hacer es clasificar. A partir del 2A para arriba, esto es mal pronóstico. 2A para arriba, mal pronóstico. El 2B es pronóstico intermedio, 2B, tu coagulito adherido, y tu 2C
y 3 es de bajo riesgo. Bajo riesgo. Así lo vamos a clasificar. Del 2A para arriba, mal pronóstico, alto riesgo. 2B, riesgo intermedio. Y el 2C y el 3 es de buen pronóstico, de bajo riesgo. ¿Estamos? Muy bien. Y luego tenemos el score de Rockall. El score de Rockall es posendoscópico y evalúa 5 parámetros, 3 clínicos y 2 endoscópicos. ¿Cuáles son los 3 clínicos? La edad, a mayor edad, mal pronóstico. El estado hemodinámico, si ingresa chocado el paciente, hipotenso, taquicárdico, mal pronóstico. La comorbilidad, ¿no? Si tiene falla cardíaca, falla hepática, falla renal, peor pronóstico. Ahí están tus 3 variables clínicas. Y tus 2 endoscópicas. El diagnóstico, la etiología. No es lo mismo un Mallory Weiss, que se autolimita, a una hemorragia varicosa, que lo puede matar al paciente, ¿no? Entonces la etiología también del pronóstico. O el estigma de sangrado, ¿no? En la endoscopía. No es lo mismo un 1A, 1B, que un 2C o un 3. Entonces el estigma de sangrado reciente, ¿no?, nos va a indicar también el pronóstico, ¿no? Dentro del 2, acuérdate, el 2A, vaso visible, mal pronóstico. El 2B, coágulo adherido, intermedio. Y el 2C, que es hematina, úlcera con fondo oscuro, buen pronóstico. Entonces el estigma de la endoscopía también nos evalúa el pronóstico. Y eso se evalúa entonces en el score de Rockall, posendoscópico, y veo el puntaje. Si nos sale de 0 a 2, según el score de Rockall, este paciente va a ser dado de alta precoz. Es un paciente de bajo riesgo, entonces lo más probable que el alta sea precoz. Pero si el puntaje en el score de Rockall es mayor o igual a 3, este paciente se queda probablemente hospitalizado. Va a requerir mayor estancia hospitalaria porque es un paciente de alto riesgo, de resangrado, mal pronóstico. Entonces hay que hospitalizarlo este paciente en un mayor número de días, ¿ya? Entonces esa es la conducta, cómo se debe evaluar al paciente con sangrado digestivo alto. Vamos ahora al tratamiento. Recordemos que el tratamiento inicial en todo sangrado digestivo, en general, en cualquier hemorragia, hematuria, hemoptisis, etcétera, lo que quieras, siempre lo primero va a ser la resucitación hemodinámica, sobre todo cuando el paciente está chocado. Entonces, cuando te pongan tu caso clínico de cualquier hemorragia, en este caso hemorragia digestiva, tu hematemesis, melena, fíjate cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca. Paciente hipotenso, paciente taquicárdico, y te preguntan el tratamiento inicial, la conducta inicial. Y tú te vas de frente, omeprazol, octiotri, de ligadura, balón, de Blackmore. No, el tratamiento inicial en cualquier sangrado con paciente en shock, inestable, va a ser la resucitación hemodinámica. Va a ser reponer el volumen arterial efectivo, pregunta de examen. Y eso entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Colocando 2 catéteres endovenosos periféricos de buen calibre, Avocat 16, Avocat 18, pasando fluidos, y de esa manera reponemos la volemia, el volumen arterial efectivo. Cristaloide, el de elección, el primario, el barato, el disponible, ¿no? Cloruro de sodio al 0.9%. 10 a 20 mililitros por kilo de peso cuando está chocado, ¿no? O 500 a 1000 mililitros a chorro, porque está chocado el paciente. Importante también tu paquete globular, porque el paciente está sangrando, está perdiendo hemoglobina. Y este es un principio que debes recordar. Cuando tu paciente con sangrado está con hemoglobina menos de 7, transfundir paquete globular. Menos de 7. Excepto en pacientes de alto riesgo. Ahí el punto de corte aumenta. Hemoglobina menos de 9 gramos por decilitro. Transfundir si el paciente tiene cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, enfermedad vascular previa. Entonces, en estos pacientes, isquemia, tu punto de corte para transfundir aumenta, ya no es menos de 7, como en todos. A cualquier paciente transfundes paquete globular cuando la hemoglobina es menos de 7, pero en pacientes de alto riesgo menos de 9, ¿correcto? ¿Se transfunde plaquetas? Sí,
cuando el paciente está tomando aspirina o cuando es menos de 50.000, ¿verdad? Sus número de plaquetas. Si se altera el perfil de coagulación, se altera el TP, el TPTA, pasamos plasma fresco congelado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto es lo primero, la resucitación hemodinámica, ¿no? Para estabilizarlo al paciente. Una vez estable al paciente hay que hacer la endoscopía en los pacientes de mal pronóstico, ¿no? Si tu score de Blackford te salió 2 puntos a más, hay que hacer la endoscopía dentro de las 24 horas. Si está chocado, incluso el paciente, se hace dentro de las 12 primeras horas. Pero para hacer la endoscopía el paciente tiene que estar estable, pues no lo vas a ingresar a chocado, inestable a hacer la endoscopia, ¿no? Por eso la primera conducta es la resucitación hemodinámica. Entonces una vez que has hecho eso, le hago endoscopía, veo la causa, ¿no? Y acá vamos a dividir en 2 grandes grupos la etiología de la hemorragia digestiva alta. La hemorragia por úlcera y la hemorragia varicosa, ¿ya? Por úlcera porque es la más frecuente. Y ahí nos sirve para ya el manejo específico, acá sí ya estamos en el manejo específico de la hemorragia por úlcera. Va a depender de tu score de Forres. Decíamos que el 2A para arriba, o sea el 1A, 1B, 2A es de mal pronóstico, alto riesgo. A ese paciente le vas a administrar omeprazol inhibidor de bomba de protones por vía endovenosa, porque es de alto riesgo. Entonces le colocas omeprazol 80 miligramos en bolo endovenoso y luego en infusión continua 8 miligramos por hora. Entonces miren, omeprazol endovenoso, ¿correcto? Porque es de alto riesgo. Más tratamiento endoscópico, Y en el manejo endoscópico, ¿no? Vamos a tener estas técnicas: inyectoterapia, donde se coloque epinefrina; termoterapia, donde se hace coagulación; o mecanoterapia, donde se coloca clips. Y cuando uno hace tratamiento endoscópico para la hemorragia digestiva alta, se utilizan 2 técnicas. Es mejor la terapia dual a la monoterapia. Se utilizan 2 técnicas. Entonces, generalmente es inyectoterapia con termoterapia o inyectoterapia con mecanoterapia. Entonces, como ves, a tu paciente de alto riesgo en Forres, del 2A para arriba, le colocas omeprazol endovenoso y le haces tratamiento endoscópico. Tienes que ser agresivo, ¿correcto? Tienes que ser agresivo. En el caso del 2B, miren lo interesante. 2B es coágulo adherido. Retiras el coágulo y al retirar el coágulo, ves qué pasa. Si sangra, lo vas a manejar como el del alto riesgo, o sea, el del 2A para arriba. Le colocarás omeprazol endovenoso y tratamiento endoscópico. Si no sangra, lo vas a manejar como los de bajo riesgo, que son el 2C, hematina, y el 3, fibrina. ¿Y cómo es el manejo de los de bajo riesgo? Los de bajo riesgo no se hace nada. Así, manejo expectante. No se administra ni omeprazol endovenoso, ni tampoco se hace endoscopía. El manejo es expectante. Entonces, ese es el tratamiento ya específico que tú te debes recordar. Por eso, si en tu examen te preguntan a partir de dónde se hace tratamiento endoscópico, absoluto del 2A para arriba. El 2B hay que ver si al retirar el coágulo sangra o no sangra. ¿Estamos? Muy bien, eso es importante. Y en casos refractarios, si no podemos controlar, ¿no es cierto? Si no podemos controlar tu hemorragia por úlcera péptica, es refractaria, es severa, ¿qué es lo que se hace? Ya procedimientos invasivos, ¿no? Como por ejemplo embolización o en el último recurso la cirugía, ¿ya? El último recurso la cirugía. Muy bien. Y prevención de la hemorragia por úlcera péptica, el más importante, erradicar al Helicobacter pylori. Porque recuerden que esta bacteria, Bacillus gram negativo, es la principal causa de úlcera péptica. Entonces hay que erradicarla. Esa es la principal medida, ¿no? Su triple terapia, ¿no? OCA, acuérdate, omeprazol, claritromicina, amoxicilina, ¿ya? Si estamos usando AINES, hay que dar gastroprotectores. O sea, hay que acoplarlos con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Muy bien. Y la que genera mayor mortalidad, la más frecuente es úlcera, pero la que genera más mortalidad, hasta un 20%, sobre todo en los pacientes con hipertensión portal, es la hemorragia varicosa.
La hemorragia varicosa, recuerden, ya en el manejo específico, porque el tratamiento inicial es la resucitación hemodinámica, el manejo específico es esto de acá, octiótride, análogo de somatostatina. Octiótride, análogo de somatostatina. ¿Qué hace? Baja el flujo a nivel de la vena porta. Eso es lo que hace, baja el flujo portal. También hay otro que se puede emplear, terlipresina, que es análogo de vasopresina. Terlipresina, análogo de vasopresina. Pero el que siempre te van a preguntar es este, análogo de somatostatina. Antes se empleaba la somatostatina, pero como mucho efecto adverso, ahora es análogo de somatostatina, que es el octiótride, ¿correcto? 50 microgramos en bolo endovenoso y luego en infusión continua. Y algo importante en la hemorragia varicosa es esto, tu tratamiento antibiótico para prevenir las infecciones. Y ahí se emplean las fluoroquinolonas, ciprofloxacino, norfloxacino, etc. Y luego viene tu tratamiento más importante. ¿Cuál es el más importante en el manejo específico de la hemorragia varicosa? La ligadura endoscópica. O sea, el tratamiento endoscópico, donde la técnica de elección es la ligadura con bandas elásticas de las varices. Ligadura con bandas elásticas. Entonces recuerden eso, ¿no? El manejo farmacológico es el inicial, del manejo específico estamos hablando. Manejo inicial, octiótride, antibióticos para prevenir infección. Y luego el más importante es la endoscopía, ligadura con bandas elásticas. Pero muchas veces, ¿qué pasa? O no hay gastroenterólogo para hacer endoscopía, o a veces también es refractario. A pesar del manejo endoscópico, el paciente sigue sangrando. Entonces, sea cual fuera la razón en la cual la endoscopía no se puede hacer, o la endoscopía no ha sido efectiva, en esos casos utilizamos la sonda de Sengstaken-Blackmore. O sea, estos balones que comprimen las varices, ¿correcto? Comprimen las varices. Entonces, ¿cuándo utilizamos estas sondas? Cuando no puedes hacer endoscopía o cuando, ¿no es cierto?, en este caso, la endoscopía ha sido ineficaz, refractario. Entonces, ahí colocas la sonda, ¿ya? Tienes la sonda de Linton, que es para lo que viene a ser las varices esofágicas. Varices gástricas. ¿Ya? Miren, la sonda de Linton es de un balón, porque sirve para las varices gástricas, que es producido por la trombosis de la vena esplénica. Esto es algo especial. En cambio, lo más común es esto, Sengstaken-Blackmore o Minnesota, que tienen dos balones, porque estas sondas vienen a ser para varices gastroesofágicas. Y esto es donde, ¿a quién le colocamos? Al paciente con cirrosis, que por hipertensión portal hace varices gastroesofágicas. En cambio, cuando solo es gástrica, sonda de Linton, producida por trombosis de vena esplénica. En cambio, cuando es cirrosis, lo típico, lo más frecuente, son sondas gastroesofágicas. Ahí está, Blackmore, Minnesota. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Y si es refractario, porque estas sondas comprimen por 24 horas. Hay que mantenerlo 24 horas al paciente con estas sondas. Es un tratamiento intermediario, ¿no? Ya sea porque no se hizo endoscopía o porque fue refractario, y luego ya pasan al manejo específico, más invasivo, que es TIPS, ¿no? Endovascular, o el tratamiento quirúrgico, las derivaciones, ¿no? Como por ejemplo la cirugía espleno-renal distal, que lo habrán visto en cirugía, o técnica de Warren, por ejemplo, ¿no? Técnica de Warren o derivación espleno-renal distal, ¿ya? Y la prevención, recuerden, se hace con beta-blocks no selectivos, propranolol, atenolol, etcétera, y terapia endoscópica, ¿no? Entonces, la prevención puede ser primaria, cuando el paciente nunca sangró. Y en esa prevención primaria, si las varices son pequeñitas, menos de 5 milímetros, solo se da beta-block. Si son más de 5 milímetros, ya grandes, terapia endoscópica. Hay que ligar esas varices antes que sangren. Y en la prevención secundaria, o sea, un paciente que ya sangró y lo que quieres evitar es el resangrado, ahí haces los dos.
Beta block más endoscopía. Beta block más endoscopía. ¿Correcto? Eso ten en cuenta. Muy bien.